Hola, muy buenas noches. Yo soy Salvador de nuestro espacio. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a un nuevo tema. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero ahora vamos a dar un poco más de información respecto a este tema. Pero antes de hablar de lo que vamos a discutir el día de hoy, o hablar, o explicar, me gustaría primeramente dar las gracias a todos ustedes que ya se suscribieron. Mil gracias. Gracias por ser parte de este espacio. Y si tú no lo has hecho, no sé qué estás esperando, porque es completamente gratis por YouTube. Si te metes a tu YouTube, simplemente búscame, como dice en la pantalla, Nuestro Espacio Salvador, y ahí me vas a encontrar. Y si me ves por Facebook, obviamente, vete a YouTube y ahí me vas a poder encontrar fácilmente. Entre más somos, entre más comunidad somos, más temas, más personas profesionales podrán venir a darnos sus pláticas, sus opiniones profesionales. Entonces, para no alargar más esta noche vamos a hablar hoy de lo que es la ansiedad, que ya lo hemos hablado, pero ¿qué podemos hacer? Si ya lo tenemos o alguien de nuestra familia lo tiene, ¿qué podemos hacer? Pero primeramente vamos a ver ¿qué produce la ansiedad? ¿Qué es lo que produce la ansiedad? ¿Qué es lo que está produciendo la ansiedad? Dice, en un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva, por ejemplo, la muerte de alguien, familiar, estrés en el trabajo, preocupaciones continuas por la situación financiera, problemas en la casa, cosas del amor. Cualquier cosa pequeña puede causar ansiedad. Pero, ¿qué es sentir ansiedad? Vamos a explicárselo. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o por lo que pueda ocurrir. Mientras que el miedo es la emoción que se siente en presencia de la amenaza, la ansiedad es una sensación de un peligro. O sea, ya llegas a un shock de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, el nerviosismo. Pero sí, eso es lo que la persona que tiene ansiedad puede sentir. ¿Tú lo has sentido? Porque todo el mundo tenemos esa sensación de ansiedad, pero muchos con menos síntomas que otras personas. O sea, unos más controlados que otros. Pero el sentimiento de la ansiedad es igual que el sentimiento de alegría, el sentimiento de tristeza. Otra pregunta que me han hecho muchos. ¿Qué se puede hacer para calmar la ansiedad? Número 1. Los expertos, científicos, psicólogos, psiquiatras dicen uno de ellos es hacer ejercicio. Los beneficios mayores cuando la persona hace ejercicio es que te ayuda mucho a relajar tu cuerpo. Las personas que se ejercitan regularmente tienen menos posibilidad de experimentar ansiedad que aquellas que no lo hacen. Porque tu cuerpo llega a tener esos como esa sensación de sacar todo lo que uno trae por dentro. O sea, por eso cuando corres sacas todo, cuando caminas o cuando escalas una montaña, sale uno a sacar todo eso. ¿Qué puede ser un ejercicio? Caminar, montañismo, tal vez hacer yoga, incluso bailar. O muchos que les gusta ir a lo que es el zumba, eso es ejercicio. Recuerden que el ejercicio es algo que ayuda al cuerpo a sacar esas sensaciones de estrés, esas sensaciones de olvidar cosas que te están preocupando. Eso es una de las recomendaciones. También muchos dicen considerar suplementos, obviamente ya con la ayuda de un médico, si es de que eres alérgico a muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente dice toma té verde, toma valeriana, toma esos tés que te ayudan a relajar, el ácido grasos omega 3, que los estudios han demostrado que de los estudios de medicina, que el omega 3 experimentó una reacción del 20% menos
de ansiedad. O sea, hay mucha información ya allá afuera, pero los más comunes en nuestra comunidad son los test. Té de valeriana, té de 7 azares, cositas así, pero obviamente si no eres alérgico. Y otra de las cosas que nos recomiendan es prender una vela con olor. Lavanda, rosas, sándalo, flores de naranja, cosas que a ti te gusten, que te ayuden a sentirte mejor, eso que te alegra, que te relaja. Puede ser cualquier cosa, puede ser incluso si te gusta tanto el limón, una vela del que huela a limón, lo que sea. Los aceites esenciales o prender una vela aromática pueden ayudar a reducir la sensación de estrés y ansiedad. Esa es otra de las recomendaciones que nos dan. Que también reduce la ansiedad. Evitar la cafeína. Entre menos cafeína tengas, es mejor. Recuerda que la cafeína es un estimulante que se encuentra en el café, té, chocolate y en bebidas energéticas de altas dosis. Si observas que la cafeína te pone nervioso o ansioso, considera dejarla, porque no a todo el mundo le causa un estrago o no le causa que le suba la ansiedad, no a todo el mundo, pero si tú estás viendo que al tomar cafeína, en lo que te acabo de comentar, como el té, chocolate, café, bebidas energéticas, si te causa que aumente, evítalo. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Toma nota. Escribe lo que sientes. Sácalo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué estás pensando? Y muchos psiquiatras te recomiendan, incluso psicólogos te recomiendan eso. Saca, no nomás de palabras, sino escribir, para que tú veas lo que estás escribiendo y estás poniendo atención de tus sensaciones. Y así puedes tomar nota de cómo vas avanzando. Muchos dicen que masticar chicle ayuda mucho a relajar. No a todos. Ok, a mucha gente le cansa, y más las personas que con la ansiedad aprietan en la noche mucho la encía. Obviamente el chicle va a hacer que te duela lo que la boca. Entonces depende de tu situación. Si tú no muerdes o hay mucha tensión en tu área de la boca, que no te sientas así como cansado o adolorido, masticar chicle sí ayuda mucho. Por eso a veces uno agarra el chicle cuando está nervioso, porque te ayuda, porque tu mente está pensando en lo que estás masticando y olvidas tanto los pensamientos negativos, que es lo que tienen las personas, o de estrés o de preocupación. Pasa tiempo con tus amigos y familiares. Esto es cuando te sientas bien, y eso ayuda mucho a platicar, a salir, a decirles, aunque no te comprendan, es bueno también sacarlo y que ellos te puedan ayudar con sus palabras, con su compañía, si es que no quieres estar solo. Ríe. Cosas de risa te ayuda a sacar esa negatividad, o ese nerviosismo, o eso el que va a pasar. Sonríe, ve películas de risa, de esas cómicas, ve videos en YouTube donde te hagan reír, algo que te ayude mucho a alegrar tu corazón y tu alma, para relajar. También otra cosa, aprende a decir no. No tienes control de todo. Entonces hay veces que uno dice sí a todo y eso uno se va cargando de cosas en el trabajo, en la familia. Sí, no decir no. A veces es no. También tu cuerpo necesita descansar. Toma control de los aspectos de tu vida que puedas cambiar y que te ocasionan estrés. Si algo te causó un estrés, di no lo quiero hacer, o no lo voy a hacer, o no puedo hacerlo en este momento. ¿Ok? Toma una clase de yoga. Si es que es algo que está permitido por tu religión, porque muchas religiones no lo permiten, pero dicen que la yoga te ayuda mucho a relajar los músculos y te ayuda mucho a relajar tu mente. ¿Ok? Otra de las cosas es el afecto físico. Obviamente, si estás con tus padres, abraza, que te abracen. Si tienes una pareja, una novia, un esposo, una novia, que te abracen, que te acaricien. Los besos, las acaricias, incluso las relaciones sexuales pueden ayudar a aliviar el estrés. El contacto físico, que alguien te agarre tu cabeza, tu pelo, tu cuello, como un masajito, eso ayuda bastante. Escucha música relajante, también ayuda muchísimo. Algo con flautas, como lo que estamos escuchando de fondo, ayuda mucho. Encuentra lo que la música relajante. No a todo el mundo le gustan las flautas, no a todo el mundo le gusta
el piano, no a todo el mundo le gusta el violín, es lo que a ti te guste, pero ayuda bastante. Y cuando sientas que estás estresado, respira profundamente. Guárdalo por unos segundos y déjalo salir. Inténtalo así para que tu cuerpo llegue a una profundidad, a un tiempo de relajación. Pasa tiempo con tu mascota si tienes tiempo, te hacen reír y a veces repelar, pero te quitan de esa mente, te quitan de dar buena atención a tus pensamientos. Y aunque el estrés y la ansiedad puedan aumentar en el lugar de trabajo y en tu vida personal, existen muchas formas y simples de reducir la presión que sientes. Los consejos que te acabo de leer, en este caso la clínica Mayo es una clínica que hace muchísimos investigaciones de diferentes cosas. Esas son las recomendaciones que ellos han dado. Entonces tiene que dar el mérito a ellos. Ellos han dado esta recomendación que ayuda. Y yo los he puesto en práctica muchos de esos y sí ayudan bastante. Pero cuando estás en ese pánico, en esa desesperación, es respirar profundamente y distraerte con lo que sea. Con lo que sea, amigos y amigas. ¿Ok? Entonces ya explicamos qué es ansiedad, qué se puede sentir cuando tienes ansiedad, qué se puede hacer. Y hay más, hay muchísimas cosas que puede hacer mucha gente. Aquí no hablan de pintar, puedes pintar. Pueden construir, otras personas pueden ayudar en la comunidad, otras personas pueden... Hay miles de maneras. Encuentra lo tuyo, encuentra lo que a ti te hace que te relajes, porque esto va a pasar. Y recuerda que si es algo que está ya fuera de control, ya con unos ataques de pánico, ya es momento de acudir a un médico. En este caso te recomiendo a un psiquiatra. Y no es que estés loco o loca, no, eso es lo que se pensaba antes. Ese es el doctor indicado, especialista en ansiedades y cosas del sentimiento, del pensamiento. Ok, no te vamos a mandar con un dentista cuando tienes dolor de cabeza o te cabezas una mano. Si no vas a ir con un doctor normal si te duele, o tu doctor de cabecera si te duele una muela. Cada persona, cada doctor tiene su especialidad, y la especialidad del estrés y la ansiedad ya no controlada es un psiquiatra. Y los más valientes son los que van. ¿Por qué? Porque no tienen miedo. Y yo sé que tú eres valiente si tienes ansiedad y depresión. Entonces hazlo. ¿Qué importa lo que diga la gente? Es tu vida la que vale. ¿Va? Entonces espero que se hayan registrado al canal. Y si no lo han hecho, por favor háganlo. Ese es el canal de YouTube. Si tú lo estás viendo en Facebook, vete a tu YouTube y pon Nuestro Espacio Salvador. Ahí me vas a encontrar. Dale clic a suscribir y clic a la campanita. Espero que esos consejos les haya ayudado mucho. Pónganlos en práctica y me pueden decir qué les pareció. Que pasen muy buenas noches. Yo soy Salvador de Nuestro Espacio.